Buenas tardes. Vamos a continuar con los contenidos del último módulo, ¿sí? Del módulo 4. Este es el segundo video y nos vamos a dedicar al segundo punto que se llama la clase que vive del trabajo, heterogeneidad, fragmentación y diferenciación social. En el video pasado, ustedes se concentraron en el capítulo 4 de Antunes con la docente María, en donde vieron cuáles fueron los principales cambios del mundo de la producción, del mundo del trabajo, ¿sí? Cómo se pasó de formas, ¿no?, llamadas del taylorismo-fordismo a estas nuevas formas de producción de acumulación flexible. Vieron varias características y ahora, como adelantó la docente María, vamos a profundizar en cómo ha impactado, ¿sí?, esos cambios, esas transformaciones en el mundo de la producción, cómo han impactado en esto que Antunes llama la clase que vive del trabajo. Vamos a basarnos fundamentalmente en este libro de Antunes, Los sentidos del trabajo, pero ahora en el capítulo 6, ¿sí? Esto está en ese capítulo. El video y la presentación de clase se basan fundamentalmente en esos contenidos, pero también es importante volver a la guía de lectura del módulo 4, y también recomendamos la lectura de forma ampliatoria de un artículo de Antunes también que está publicado en la revista Herramientas, que nos explica más, nos pone ejemplos de trabajos, de cómo son los trabajos de los servicios hoy, ¿sí? Entonces, en principio, bueno, en el título, ¿no?, de esta clase, de este video, está la clase que vive del trabajo. ¿Qué es eso? En principio, Antunes reivindica la noción de la clase trabajadora de Marx, ¿no? Es una perspectiva marxista también la de Antunes, entonces retoma ese concepto marxiano de clase trabajadora, pero le va a dar, digamos, una forma, la va a describir de forma objetiva y subjetiva en la actualidad, ¿no? La forma de ser de esta clase que vive el trabajo en la actualidad, ¿sí? ¿Quiénes son? ¿Quiénes están incluidos en esta clase que vive del trabajo? Están incluidos todos aquellos que venden su fuerza de trabajo, ¿sí? ¿Recuerdan el módulo 2? Cuando hablábamos que esta capacidad de trabajar se ha convertido en el capitalismo en una mercancía, ¿sí? Entonces, el trabajo asalariado es una mercancía. Bueno, todo esto que estudiamos en el módulo 2, varios de los conceptos que estudiamos en el módulo 2, van a ver que ahora son utilizados en este módulo para explicar las formas objetivas de la producción y también las formas de organización y características de la clase que vive el trabajo o los trabajadores y trabajadoras que trabajan en estas nuevas condiciones, ¿no? Entonces, tenemos que todos aquellos que venden su fuerza de trabajo, ¿sí?, están incluidos en esta noción de la clase que vive el trabajo. Antunes toma como núcleo central, ¿sí?, a aquellos trabajadores que producen plusvalía. ¿Recuerdan otra vez el módulo 2? ¿Sí? Los que están, ¿sí?, que en su trabajo diariamente producen plusvalía, riqueza social. Entonces, estos trabajadores, ¿no?, lo que llamamos el proletariado industrial, van a seguir estando en el centro de esta clase que vive del trabajo. Pero solo ellos. Si soy asalariada y no trabajo en una fábrica, ¿no soy perteneciente a esta clase que vive del trabajo? Sí, van a ver entonces justamente que también incluye a otro conjunto de trabajadores y trabajadoras nombrados por esta perspectiva como trabajadores improductivos, que no tiene nada que ver con perezosos, ¿no? Tiene que ver
con que consumen su fuerza de trabajo en valor de uso, ¿sí? No están produciendo valor de cambio. Es decir, por ejemplo, aquellos trabajadores de los servicios agotan su trabajo, consumen su trabajo en un servicio, ¿sí? No queda plasmado, ¿sí?, en una mercancía como un auto, pero sí también son trabajadores asalariados. Entonces, todos aquellos trabajadores, ¿sí?, ya sea que trabajen en los servicios públicos, que como sabemos y vimos en el módulo 3, ha habido un gran crecimiento en los últimos decenios de todo esto que se ha venido a llamar para, ¿no?, Estado benefactor o Estado social. Entonces tenemos a todos esos trabajadores que justamente se dedican al servicio público, y tenemos también a trabajadores de servicios que trabajan para capitalistas, para empresarios. Así que todos, lo que Antunes llama la totalidad del trabajo colectivo asalariado, estaría dentro de esta clase que vive del trabajo. Tendríamos entonces al proletariado industrial, como habíamos dicho, tendríamos a todos estos asalariados de los sectores del servicio, tendríamos a los trabajadores y trabajadoras rurales, y tendríamos a todos aquellos trabajadores que son nombrados también, lo vimos en el módulo 3, como trabajadores precarios, el trabajo precario. Entonces, todos aquellos trabajadores que trabajan medio tiempo, que están tercerizados, en condiciones de trabajo informal, incluso aquellos que están desempleados, porque como vimos el desempleo, ¿sí?, tiene esa función, ¿no?, referida al ejército industrial de reserva que estudiamos en el módulo 2, que tiene una función específica en el salario de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, por ahí tendríamos a ese conjunto de trabajadores y trabajadoras de esta clase que vive del trabajo. ¿Quiénes no están para Antunes? Bueno, se excluye a los gestores del capital, dice él, los altos funcionarios del capital, ¿no? Los que, por ejemplo, sí, trabajan en una fábrica, pero están en el control del proceso del trabajo, en la valorización y reproducción del capital, o están en el mundo de la especulación financiera, ¿sí? Todos ellos, ¿no?, no van a estar dentro de esta noción de la clase que vive del trabajo. Tampoco van a estar los pequeños empresarios, lo que dice Antunes, la pequeña burguesía urbana, ni tampoco van a estar la pequeña burguesía rural, los grandes propietarios, ¿sí? Entonces, todos aquellos que tienen grandes capitales, ¿no?, que trabajan en la valorización del capital, que ganan mucho, que están en altos cargos, funcionarios de toda la bancarización, grandes propietarios rurales, esos no van a estar incluidos en la clase que vive el trabajo. Entonces, en estas características o dimensiones que Antunes nos va a presentar de esta clase trabajadora, ¿sí?, va a estar describiendo a los que él entiende que son integrantes y pertenecientes de esta clase, y no a estos que acabamos de excluir. Entonces, nos vamos a concentrar en algunas dimensiones de esta clase que vive el trabajo, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, que hay una reducción, empequeñecimiento del proletariado fabril. También vamos a ver que hay un incremento de lo que Antunes llama el subproletariado fabril, o el trabajo precarizado, ¿sí? No son sinónimos, pero vamos a ver que lo que quiere decir es que hay si bien disminuye el trabajo estable y especializado en las fábricas, aumenta un montón de trabajo asociado a esos procesos, pero de formas precarizadas. También vamos a ver algunas transversalidades entre la clase social y el género, es decir, cómo afectan a la clase que vive del trabajo las relaciones sociales de género. Pero este punto lo vamos a dejar para el video que viene, porque además agregamos otra bibliografía, no solo Antunes, y
tenemos también una presentación docente dedicada especialmente a eso. Entonces, si bien vendría en el tercer punto, siguiendo el capítulo 6 de Antunes, lo vamos a saltear y lo vamos a dejar para el video que viene. El cuarto punto que nos plantea Antunes es que hay una expansión de asalariados medios, ¿sí?, y trabajadores de los servicios. El quinto punto de esta diversidad, de esta caracterización de la clase que vive el trabajo, tiene que ver con la gran exclusión de los considerados viejos para el capital y de los jóvenes también, ¿sí?, una exclusión de esos sectores de población. También Antunes nos va a plantear que hay una expansión de lo que se ha llamado el tercer sector, ahora después vamos a ver lo que es, y a su vez la expansión del trabajo a domicilio con las características del trabajo a domicilio en el siglo XXI, que ahora vamos a ver. Entonces, vayamos al primer punto. Dice Antunes, hay una creciente reducción del proletariado fabril estable y especializado. ¿Recuerdan? En el video pasado se estuvo viendo todo ese pasaje, ¿no? De se abandona la forma de fábrica verticalizada en ese, ¿no?, esa forma taylorista fordista de producción, con un trabajador, trabajadora, más bien trabajador, no hombre, pero estable, especializado, que aprende un oficio para toda la vida. Bueno, todo eso, como vieron, se va transformando, va cambiando y se va yendo hasta estas nuevas formas de producción flexible, de acumulación flexible. Entonces, bueno, ese tipo de trabajo, digamos, va empequeñeciéndose, se va reduciendo. Sin embargo, crece, como decíamos, este nuevo subproletariado fabril, porque entonces ya no se produce el producto en una misma fábrica, ¿no? Empieza y termina ahí. Se produce todo esto que vimos, la mundialización de la producción, ¿no? Como en una misma mercancía, en un mismo producto, a veces tenemos implicado un conjunto de países y de empresas con lógicas de tercerización, ¿no?, de relaciones de tercerización y más, como vieron con el ejemplo de la producción de aviones, ¿no? Bueno, un montón de producción se realiza de esa forma. Entonces, esa nueva forma de producir acarrea nuevas formas de puestos de trabajo. Entonces, no tenemos tanto ese, claro, ese puesto ahí estable, fabril, ¿no? ¿Qué tenemos? Estos nuevos puestos de servicios precarizados, ¿no? De todo el mundo precarizado, los tercerizados, subcontratados, ¿no? Como veíamos, cuanto más lejanos estás de los países en donde está la fábrica central, peor son las condiciones de trabajo, más vulneraciones de derechos, ¿no? Entonces, crece este subproletariado, decrece el otro y crece este, ¿no? Antes, dice Antunes, este libro es de principio del siglo XXI, bueno, con ese punto histórico de referencia, un tiempo antes esos puestos precarizados, ¿no?, eran ocupados más bien por inmigrantes en los países centrales, ¿no?, Europa, Estados Unidos. Pero en el último tiempo, ¿no?, cuando Antunes hizo esta investigación, ya estaban siendo ocupados por este remanente de trabajadores del contexto anterior, ¿no?, del taylorismo fordista. Así que no solamente estaban ocupados por inmigrantes, sino por este conjunto de trabajadores que quedan desempleados y sus puestos de repente de toda la vida o de muchos años, y bueno, tienen que someterse a estas nuevas formas más precarizadas del trabajo. El tercer punto es el de género, que lo vamos a ver ahora en el siguiente video. Como cuarto punto, Antunes plantea la expansión del asalariado medio y del trabajador de los servicios, ¿sí? Como ya nombramos, con este crecimiento del Estado benefactor o del Estado social, o de la función social del Estado, con este crecimiento, ¿no?, de servicios
públicos, de políticas sociales, bueno, ha llevado un crecimiento importante en los últimos decenios de trabajadores y trabajadoras que se dedican a eso, ¿no? Esos asalariados medios, y también ha crecido, fijemos, por ejemplo, la atención en Uruguay. En Uruguay es impresionante todo el trabajo de servicios, como decíamos, no solo dentro de lo que es los servicios públicos, sino también servicios para empresas privadas, ¿no? Esto ha crecido mucho en los últimos decenios, pero a su vez, plantea Antúnez, que estas lógicas que vieron en el video pasado, ¿no? De racionalización de la producción, ¿sí? Donde con la incorporación del software, de las computadoras, con la incorporación o aumento del capital constante y la disminución del capital variable, ¿no? Que veíamos anteriormente, todo esto también se ha visto en estos sectores de los servicios, ¿sí? Esta racionalización del mundo de la producción también se traslada a estas ramas, digamos, de servicios. Por lo tanto, si bien se expande, crece, hay una retracción de ese crecimiento. No crece en forma tan acelerada, sino que hay una disminución, ¿sí? En el crecimiento de este tipo de trabajo. Estos tipos de trabajo de servicios están bien ejemplificados en sus formas actuales en este material ampliatorio que les decía recién, en el artículo de Antúnez, El nuevo proletariado de servicios. Ahí él toma como ejemplo esta forma de servicio que, bueno, toma como modelo a Uber, pero acá tenemos una foto de otra empresa, ¿no? Y él plantea que hay una uberización del trabajo de servicios, ¿sí? En donde la característica fundamental o las características fundamentales son trabajos desprotegidos, con muchísima flexibilidad laboral, o sea, llevada al extremo, donde hay una esclavitud de online, plantea Antúnez, ¿no? O sea, todo el tiempo tienen que estar conectados y respondiendo a los pedidos, en una desprotección total de derechos, con diferencias, ¿no? Entre las empresas, pero una informalidad y desprotección de derechos muy importante. Entonces, él plantea esta metáfora, ¿no? A él le gusta mucho este tipo de metáforas, la uberización del trabajo de los servicios para dar cuenta de algunas características, ¿sí? De este sector de servicios que trascienden a los ejemplos de como Uber o este tipo de empresas, ¿no? Caracteriza otras formas de trabajos de servicio. Así que les recomendamos, es cortito, se lee rápido y es bien ejemplificador de estos asuntos. Como quinto punto, quinta característica, bueno, está esta exclusión de los jóvenes, ¿sí? Y de los considerados viejos para el capital, ¿no? Mayor de 40, 45 años, que, bueno, ya no está apto para estas nuevas formas del trabajo, ¿sí? Y justamente tienen que recalificarse para reingresar. Entonces, algunos lo logran, pero muchos no, y como hablábamos, tienen que incorporarse a todo este trabajo precario, informal, o lisa y llanamente quedan desempleados, ¿no? A su vez, lamentablemente, en Asia, en América Latina, pero también en países centrales, a su vez que hay una exclusión, ¿no? de este tipo de trabajadores, hay una inclusión precoz y criminal de niños en el trabajo, ¿no? Eso es algo tremendo. En el punto 6, Antúnez nos habla de que se ha expandido el tercer sector, el trabajo en el tercer sector. ¿Qué es el tercer sector? Son todas aquellas empresas, pero que tienen un perfil comunitario,
formas de trabajo voluntarios o combinadas de trabajo voluntario y trabajo remunerado. Son estas organizaciones no gubernamentales, nosotros en Uruguay, en Montevideo, ¿no? Conocemos muchas, no es muy común, ¿sí? Que no tienen fines de lucro y que han visto crecer, digamos, su necesidad, la necesidad de su trabajo, por justamente la depreciación, el achicamiento de las funciones sociales del Estado, ¿no? Esta tercerización que hay de algunas funciones sociales del Estado, en donde no es el servicio público, ¿no? Quien organiza y gestiona una política social, sino que es tercerizada a este tipo de organizaciones, ¿sí? Entonces, Antunes lo que plantea es un llamado de atención. Dice, bueno, bien, acá, bueno, muchos desempleados y desempleadas se integran a este tipo de trabajo, que tiene algo, ¿no? Por fuera de la lógica mercantil, que es interesante, ¿no? Y es trabajo, pero cuidado, dice, es funcional, tiene un papel funcional al, o sea, al sistema capitalista, tiene un papel funcional porque incorpora estos trabajadores desempleados y no es una alternativa, o dice él, es una alternativa muy limitada, ¿sí? Para compensar las pérdidas de trabajo. Entonces, para aquellos con quien Antunes discute, que conciben a este tercer sector como una alternativa transformadora a la lógica del capital, Antunes va a decir no, no, ni es para tanto, o sea, ni logra asumir o absorber tanto desempleo y además tiene un papel funcional. ¿Sí? No podemos concebirlo como una alternativa, ¿sí? A la lógica del capital. Bueno, el último punto que plantea es la expansión del trabajo a domicilio. Esta forma de trabajo al domicilio ya había sido descrita por Marx en lo que se llamaba este trabajo a pieza, ¿no? El trabajo por piezas, el trabajo a fazón, en donde, por ejemplo, ¿no? Como vimos en las entrevistas a las trabajadoras en el segundo parcial, ¿no? Que ellas trabajaban en una industria textil. Pero, entonces, ¿qué sería esto del trabajo a fazón por pieza? Sería que en vez de ir a trabajar a la industria, a mi puesto de trabajo en una máquina, no, me traen a mi casa, yo tengo la máquina de coser en mi casa, y me traen a mi casa, ¿sí? Bueno, sí, pantalones para coser o para cortar, ¿sí? Alguna parte de esa fase productiva, y yo trabajo en mi casa, ¿sí? Y no tengo ningún derecho, no soy necesariamente una asalariada de esa empresa, ¿no? Soy considerada como una pequeña empresaria, ¿sí? Y bueno, por lo tanto no tengo ningún derecho asociado al trabajo y tengo que cumplir con, bueno, con una cantidad ahí impuesta o negociada por quien me da ese trabajo, ¿no? Esto se ha visto, los ejemplos que pone Antunes, bastante en Benetton, Nike, en esta, es como ilógico, porque parecería, ¿no? En esta lógica mundializada, ¿no? De la introducción de las computadoras, cómo hay una incorporación de nuevo de este tipo de trabajo ya descrito anteriormente, ¿no? Por Marx, tan viejo, ¿no? Bueno, hay un crecimiento de este tipo de trabajo a domicilio. Y el otro trabajo a domicilio que, bueno, en este contexto, ¿no? De pandemia, lo hemos tenido que lidiar, digamos, es lo que Antunes llama la teleinformática. O sea, vos trabajás en tu casa, ¿sí? Contando con internet, con computadoras, y trabajás de repente en un país, trabajás en el Uruguay, trabajás para Japón, por ejemplo, ¿no? Entonces, justamente en estos procesos es muy importante
estos procesos que describía María, desde deslocalización del trabajo, tercerización, ¿sí? Acá está esta necesidad de atender a esa demanda más personalizada, con esta expansión de la flexibilización, ¿sí? Entonces tenemos estos dos ejemplos de trabajo a domicilio. Aquel que vuelve, ¿no? Como para atrás en la historia, el trabajo a pieza, ¿no? Como vamos a ver ahora, a ver si viene, sí, esta foto de esta trabajadora en su casa con su máquina de coser, o también, bueno, todas estas nuevas formas de trabajo a domicilio que tienen que ver con el trabajo por internet. Con esto tendríamos las 7 características o dimensiones de esta diversidad de la clase que vive del trabajo. Y por último, Antunes nos plantea que además de estas dimensiones de diversidad, ¿sí?, hay otro fenómeno a tener en cuenta, ¿sí? Estamos en estas condiciones de fragmentación, de precarización, de heterogeneidad recién descritas, en un escenario cada vez más complejo. ¿Por qué? Porque si la producción es local, regional, nacional, ¿no? Como veían en el video pasado, ¿sí? Ya no en una misma fábrica, todo eso acarrea también todos lazos, conexiones en la cadena productiva de los trabajadores. O sea, hay cada vez en la producción de algo, hay una cadena de trabajadores y trabajadoras internacionalizada, ¿sí? Entonces, esa mundialización de las plantas productivas con su reterritorialización, desterritorialización, ¿sí?, hace aparecer lugares, ¿sí?, sectores industriales, desaparecer otros, ¿no? Ahí se van ubicando, reubicando los trabajadores, lleva a mayores desafíos en términos de lucha, de organización, de defensa de derechos. O sea que si bien están intrínsecamente relacionados, porque por ejemplo él pone el ejemplo de la huelga en General Motors en 1998 en Estados Unidos, esa huelga, la gran repercusión que tiene en las otras fábricas y por lo tanto en la situación de otros trabajadores en otros países del mundo, o sea, hay una interrelación porque se produce de esa forma, hay un desafío muy importante para la organización sindical, ¿sí? Los organismos sindicales siguen siendo sobre todo nacionales, ¿sí? Los internacionales tienen dificultades para dar respuesta a estos desafíos en las formas de producción, ¿sí? Entonces, tenemos toda esta diferenciación que veíamos, ¿no? Esta diversidad de la clase que vive del trabajo, trabajadores estables, precarios, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, considerados para el capital, nacionales, inmigrantes, blancos, negros, ¿no? Todo el fenómeno de la racialización, que no nos metimos mucho, pero es muy importante, los calificados, los no, los incluidos, los excluidos, ¿no? Todo esto que estratifica, que fragmenta el trabajo, se acentúa, se complejiza por este proceso, ¿sí?, de internacionalización del capital, ¿sí? Se produce de esta forma internacional, entonces se complejiza cómo hacer para organizarse y estar a la altura de esta forma tan compleja de producción. Bueno. Entonces, Antunes nos deja un gran desafío en ese aspecto, ¿no?, de las nuevas formas de organización que hay que crear, ¿no?, con este diseño diverso y heterogéneo de la clase que vive del trabajo. En el próximo video nos vamos a adentrar en el punto 3 del módulo 4, que tiene que ver con esta articulación entre la clase social y el género. Bueno, muchas gracias por la atención en el video. Hasta luego.